Minecraft ha formado parte de nuestra vida por más de una década, acompañándonos con grandes aventuras y muchísimas horas de diversión. Pero al ser un juego tan antiguo y con una base bastante grande de jugadores, se han encontrado una infinita cantidad de bugs a lo largo de su creación. Y es así como llegamos a este video. Bienvenidos a Historial de Bugs. Comenzaremos hablando de las versiones más antiguas del Minecraft, versiones en las que el Minecraft aún estaba siendo desarrollado. En esta etapa del juego existía un bug en el que básicamente podías volar hasta el límite de altura, esto aplicando un truco que solo era válido en esta versión. Verás, en esta versión había un control capaz de asignar un spawn point a tu mundo y otro capaz de hacerte respawnear en el lugar guardado anteriormente. Pero fue cosa de tiempo para que los jugadores se dieran cuenta de que podían hacer un exploit. Y es que simplemente tenías que saltar, apretar el respawn al mismo tiempo que saltabas y posterior a esto asignar un nuevo spawn point en el aire, simulando así una forma de vuelo bastante cuestionable. En esta misma versión se descubrieron otros bugs y uno de estos era que el agua se expandía como bloque y no solo eso, también se expandía hasta que no quedara hueco alguno. Nos desplazamos a la versión alfa 1.2.1/01. En esta podíamos aprovecharnos de bugs que sin duda te facilitarían la vida. Y es que comenzando por el bug más conocido, podrías obtener madera infinita usando tan solo 4 cactus, un bote y un poco de madera. El mecanismo era sencillo, poner un cactus en cada esquina, tapándola con madera y finalmente poniendo el barco en el medio. Tal como en la versión anterior, existía un modo de volar aprovechándote de bugs, pero esta vez necesitarías un cerdo, una silla de montar y una caña. De hecho, solo observa el funcionamiento. Además de estos bugs mencionados anteriormente, había un tercer bug muy conocido por la comunidad. Los más veteranos recordarán que en las primeras versiones de Minecraft no podías juntar más de 2 cofres. Pero ¿qué tal si te digo que existía una forma? Pues tal y como lo oyes, si ponías los cofres sobre un bloque de agua, podrías poner hasta 5 cofres juntos. Esto produciendo un bug en la interfaz del juego y provocando así tener un inventario muy extenso. El problema de sonido en estas versiones era algo que afectaba un poco la estética del juego, y es que no existía delay entre un sonido y otro. Por lo tanto, si te hacías daño, el sonido se convertiría en un bucle de agonía constante. Las versiones beta no serían la excepción en cuanto a fallos comunes dentro del juego, y es que en la beta 1.2/02 podías multiplicar puertas usando un cactus y una puerta. ¿Para qué querrías multiplicar puertas? Pues no lo sé. No sé quién querría multiplicar puertas. La beta 1.8 es una de las versiones más conocidas gracias a un bug que se hizo muy viral, ya que en esta versión podías multiplicar objetos de forma infinita. El sistema era muy simple, pones una corriente de agua que te impulse hacia un portal, haces como que crafteas algo y al atravesar el portal el ítem que estaba en la mesa de crafteo se multiplicaría, siendo uno de estos objetos el real y el otro objeto un objeto fantasma, si se puede decir de alguna forma. De hecho, me atrevería a decir que por los años 2010 a 2012 o 13 habían muchos videos relacionados a este glitch. En esta versión, si utilizabas una antorcha, un cubo de hielo y lo derretías, podías así poner agua en el Nether. El bug más raro que podíamos encontrar en esta versión es que se rompía solo la mitad de la cama, esto con el mismo funcionamiento del bug de las puertas. Tal parece que los cactus en esta versión tenían el dominio total de los bugs. Además de estos bugs, nació otro bug muy conocido por la comunidad de Redstone. Me atrevería a decir que este es el favorito de muchos. Hablamos del bug de la Redstone en bucle. Bug que consiste en hacer un reloj de Redstone, encenderlo con una antorcha de Redstone y posteriormente reemplazar la antorcha por Redstone. Llegamos al año 2011. Por primera vez estábamos frente a la versión oficial del Minecraft, la 1.0, versión en la que ya podíamos seguir una historia, entre comillas, y que también nos daría una de las primeras versiones del X-Ray casero. Usando un pistón y glowstone podías ver todas las cuevas que te rodearan. Seguramente conozcas el bug de stackear vagonetas, bug que consiste en stackear vagonetas.
el Don Comedias. En realidad, lo chistoso de este bug es que una vez estaqueadas las vagonetas, si las tocas, seguirán un camino que no tiene fin. De hecho, desafiarán cualquier física del juego. En la versión 1.2.1 los gatos, al igual que los lobos, se teletransportaban, pero los gatos lo hacían en menos bloques de distancia. Por esa época alguien decidió probar hacer una torre y ver qué ocurría. Y sorprendentemente los gatos caían y reaparecían sobre la punta de la torre, creando un efecto en bucle que no alteraba la jugabilidad, pero sí que era bastante divertido de ver. En la versión 1.5.2, poner Soul Sand no te permitía pasar a través de una puerta de 2 bloques de alto. Esto servía para muchas cosas, entre una de ellas hacer trampas. Los pistones pegajosos podían mover objetos que en realidad no deberían moverse por fallos de codificación. Tal es el caso de los raíles. Un pistón debería romper un raíl. Los slabs de madera no son inflamables, pero los bloques completos sí lo son. Esto no sé si sea un bug como tal, pero sí que es algo que no le veo mucho sentido, por lo tanto decidí contarlo como un bug. Nos vamos directamente a la versión 1.8 y al igual que en el bug anterior, este solo es por simple diversión. Y es que si pones un lobo domesticado sobre un bloque de slime, este va a empezar a hacer un perreo intenso. En la versión de Minecraft 1.10, los pistones te succionan, es decir, si te pones debajo de uno y lo activas, va a tener un funcionamiento, tal y como dije, de succión. En la versión 1.15 hay un bug que ayuda mucho a los jugadores de Minecraft técnico, y es que si colocas un bote en medio de un raíl y luego pasas sobre él con un minecart, vas a tomar mucha velocidad. Digo técnico porque esto se puede utilizar para transportar aldeanos, zombies y todo tipo de entidad que se utilicen en las granjas. Si tienes 2 tridentes en el inventario y haces como que vas a utilizar uno y cambias directamente a otro, hará ver como que el segundo tridente está al revés. Usar este comando te va a poner una armor stand, que vendría siendo donde pones las armaduras, y puedes stackear hasta 127 objetos. Seguramente esto de stackear 127 objetos sea algo intencional, pero me pareció interesante ponerlo. Este es un bug que quizás muchos se han dado cuenta, pero es que si corres y te agachas te permitirá moverte mucho más rápido que mientras estás agachado y caminando de forma totalmente normal. Supongamos que tienes una casa donde tienes un muro enfrente. Si intentas disparar una flecha no la vas a atravesar, pero ¿qué tal si te digo que si usas bolas de nieve y huevos, sí que va a poder atravesar las ranuras que están en medio de los muros? Llegamos a la versión actual del Minecraft, la 1.16, versión que nos ha traído muchos cambios al juego y que por ende también muchos bugs. Aprovechando que estamos hablando de esta versión, si te sales de un mundo montado en un Raider sobre lava y luego entras de nuevo, tendrás el efecto de quemadura, así que mucho cuidado donde guardas tu partida. Llegados a este punto, simplemente nos queda admirar al juego que nos ha acompañado durante todo este tiempo, brindándonos muchas horas de diversión y que a pesar de que las actualizaciones vengan acompañadas de muchos bugs, no estamos hablando de algo muy grave. Si te gustó el video, recuerda que siempre puedes dar un like y comentar para que así YouTube recomiende este video. Y bueno, ya si quieres ver contenido fresco y con frecuencia, te puedes suscribir a mi canal dando clic al botón derecho de la pantalla. Del lado izquierdo puedes ver un video que está fresquísimo. Dui.